Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a otra entrevista más de Plaza Pública aquí en el Foro Centroamericano de Donantes en la ciudad de Guatemala en este octubre de 2025. En este momento vamos a hablar con una representante, podríamos decir, de un sector importante que ha jugado un rol fundamental en la política guatemalteca en los últimos años, sobre todo en este gobierno del Movimiento Semilla. Se trata del sector indígena y por eso tenemos aquí a Dina Huk. Ella es la tercera alcaldesa indígena de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía, Utatlán, en Sololá. Bienvenida, Dina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, y platiquemos de una vez, de inmediato. Ya sabemos que el próximo año 2026 Guatemala va a tener procesos electorales muy importantes, CC, TSE, MP, Contraloría, pero le quisiera preguntar si dentro de las autoridades indígenas, que son variadas en todo el país, han discutido y han llegado a alguna conclusión de qué tan importantes son esas elecciones desde esa visión de los pueblos originarios. Bien, muchas gracias en principio por la oportunidad. Pues considero que también es muy importante estos medios para poder llegar a nuestra gente en los diferentes rincones del país y desde la voz pues de personas que en algún momento pues representamos a este sector que muchas veces no ha sido visibilizado, digamos, y su importante rol, digamos, no solo en estas elecciones pasadas, sino también históricamente invisibilizados. Entonces, para nosotros como pueblos y como autoridades también, pues lo hemos discutido y pues sí, las elecciones que se van a llevar a cabo en el 2026 son bastante cruciales y van a fijar un rumbo al país. Y depende de estas elecciones si se recupera o se logra restaurar el Estado de Derecho. Teniendo claro que esto es un proceso, porque históricamente el sistema en general del país pues no ha respetado, digamos, el sistema jurídico del país no ha reconocido, digamos, y no ha involucrado a todos los sectores. Guatemala es un país diverso y también con muchas culturas que tienen sus propias formas de gobierno, sistemas, y este sistema jurídico de alguna manera los ha aislado. Pero hay ejercicios muy claros que demuestran que sí podemos convivir, así como pasa en Santa Lucía, Utatlán. El Ministerio Público, los juzgados que existen, hemos logrado convivir juntos y trabajar juntos para resolver casos emblemáticos con la intención pues, de seguir manteniendo la armonía, la paz, la tranquilidad social en el municipio. Entonces, eso nos demuestra que cuando hay voluntad de las partes y que cuando hay una visión de trabajar de forma colectiva, sin intención de socavar a cierto grupo, sino trabajar de forma integral, se puede trabajar. Entonces, las elecciones del 2026 son tan cruciales porque los que encabecen a partir del 2026 el Ministerio Público, la Corte de Suprema de Justicia y los otros poderes que se van a elegir, de ellos depende cuál va a ser el rumbo que va a tomar nuestro país en recuperar el Estado de Derecho que está hoy mismo. Vemos cómo se ha dedicado ese aparato para criminalizar a periodistas, autoridades indígenas, defensores ambientales, defensores de derechos humanos. Qué bueno que menciona el aparato de justicia, ¿verdad? Porque es ahí donde muchos coinciden que está ese foco del deterioro democrático en Guatemala. No tanto así en el gobierno, en el ejecutivo, ¿verdad? Que ahí el sector indígena jugó un rol importantísimo. Sabemos de la resistencia ciudadana, las manifestaciones de octubre de 2023, que muchos consideran que en buena medida por esas manifestaciones el gobierno pudo asumir. Pero por eso mismo le quería preguntar cómo usted evaluaría entonces ya el desempeño del gobierno en cuanto a la consolidación de esa democracia. Porque tenemos un presidente que ha dicho que no puede interferir en lo que hacen otros poderes, que puede hacer lo que está dentro del Ejecutivo, pero ahí muchas personas también ven una crítica de que no hace lo suficiente. Entonces le quería preguntar qué evaluación hace usted del Ejecutivo en cuanto a su compromiso de consolidar y defender la democracia en Guatemala.
Bueno, quiero resaltar que en Guatemala tenemos desde gobiernos pasados una democracia que ha ido en declive poco a poco. Y lamentablemente se ha utilizado el aparato de justicia para ir socavando esa democracia. Entonces, producto de ello es que vemos cómo se violentó la decisión popular del pueblo de Guatemala. Sí. No solo del sector de pueblos indígenas, sino de la población en general. Y eso es importante visualizarlo porque muchas veces nos enfocamos en que, bueno, sí, las autoridades defendieron al partido Semilla, o sea, se trata de manejar narrativas con la intención de confundir a nuestra población. Sin embargo, las autoridades han sido claras y hemos sido claros desde el inicio hasta la fecha que se defendió la decisión popular, que es sagrada. Sí. El voto es secreto. Sin embargo, se violentó ese secreto, se violentó esa decisión del pueblo y se defiende esa poca democracia que nos queda, que como decía al inicio, la democracia en nuestro país es realmente joven, pero a pesar de ser joven, ha mostrado, digamos, también cómo intereses de ciertos grupos que quieren seguir manteniendo el poder han traído a través de los diferentes gobiernos en declive esa democracia. Entonces, para nosotros entonces es importante que tanto el sistema, el aparato de justicia, el organismo judicial, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo estén en una misma alineación. Hoy por hoy nosotros tenemos claro y hemos hecho esa lectura que el organismo legislativo, lamentablemente seguimos con varios actores que siguen respondiendo a ciertos intereses, que no es el interés del pueblo en común. ¿Y el Ejecutivo? Y el Ejecutivo, vemos entonces cómo sigue siendo un organismo donde todavía hay personas que son claves, que están jugando también a los intereses de personas obscuras, y vemos un organismo ejecutivo débil, bastante débil. Considero que, y lo hemos planteado en su momento, que se necesita fortalecer las estrategias y las acciones del gobierno. Necesitamos que las acciones sean más contundentes. Por supuesto, respetamos y entendemos mucho la separación de poderes y que no hay que cometer ilegalidades, pero llega un cierto momento ante una situación coyuntural donde estamos a punto de caer en un punto de no retorno. Entonces llega ese momento donde decimos, es verdad, hay que respetar la separación de poderes, hay que respetar lo que establecen las normas jurídicas del país. Sin embargo, hay un momento en que también hay que ser más estratégicos, más astutos, más contundentes para poder actuar. Le pregunto, ¿me puede dar, no sé si tiene algunos ejemplos o algunas, pues sí, evidencias de momentos en donde el Ejecutivo no haya cumplido esa contundencia que a usted le hubiera gustado más fuerza? Algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, ahora, en las elecciones del 2026, estamos en un momento crucial donde el organismo ejecutivo necesita hacer un llamado a la conciencia, a la población en general, a las academias y también mostrar esa postura política en decir, necesitamos rescatar al país, necesitamos rescatar el Estado de Derecho. En lo personal considero que en ningún momento eso puede representar inmiscuirse en un trabajo que no le corresponde. Sin embargo, es el presidente. La población espera de él que envíe un mensaje contundente en decir, necesitamos como población guatemalteca rescatar el sistema jurídico del país, el Estado de Derecho. Pero sí es un momento crucial y oportuno donde lo puede hacer, utilizando las mejores
no sé, utilizando una estrategia que pueda permitir a la ciudadanía darle esperanza de que se puede. Más en cuestión de mensaje y de comunicación, dice usted. Mensajes de comunicación, pero también de cómo articular, facilitar la articulación de los sectores que hay. Le iba a preguntar, en cuestión de mensajes y de posicionamiento contundente, ¿cómo recibe, o no sé si ustedes lo han discutido entre las autoridades indígenas, la actitud del gobierno ante la captura y el encarcelamiento de líderes como Luis Pacheco y Héctor Chaclán? Gracias. Sí, justo cuando me hacía la pregunta de cuál era un momento oportuno donde nosotros esperábamos, no solo como autoridades y como del sector de pueblos indígenas, sino como ciudadana también en general, gracias por recordarme, por ejemplo, durante la captura de Luis Pacheco y de Héctor Chaclán y de Esteban Toc, y por supuesto que hay una lista ahí de criminalizados, pues sí esperábamos como ciudadanos y como guatemaltecos con derecho a tener un sistema que nos defienda, esperábamos una postura política más contundente del presidente, sancionando y condenando el hecho de que el organismo legislativo, en vez de defender los derechos humanos y cumplir con su mandato constitucional, tuviéramos una reacción, no solo lo digo yo, lo dicen nuestros hermanos, un poco pasiva. ¿Sí? Entonces consideramos que hay muchas acciones que se pudieron haber hecho, que por supuesto lo consideramos que en ningún momento hubiera representado una violación a lo que le compete específicamente, pero para nosotros, él es el jefe de Estado, él es el presidente, pues entonces esos son momentos oportunos para demostrar mayor contundencia y una postura más fuerte, defendiendo a la población que lo llevó a la presidencia. Muchísimas gracias, Dina, entonces, por sus respuestas y por estar aquí con nosotros en Plaza Pública. No, a usted muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Perfecto, entonces. Ella fue Dina Huk, ella es tercera alcaldesa indígena de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía, Autatlán, en Sololá. Esta y las demás entrevistas que hemos realizado aquí en el Foro Centroamericano de Donantes en la ciudad de Guatemala las pueden encontrar en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas. Siempre vamos a agradecer que las puedan compartir y comentar con sus amigos, familiares y conocidos. Nos vemos en la próxima.